Un saludo particular al director del programa, Jonathan Acosta, profesor Jonathan, que es el director del programa de Teología de Unicervantes, y a Ricardo, que es todo nuestro gestor comercial y de atención al cliente de estas cosas. Aquí ya nos van saludando desde Nevada, en Estados Unidos, desde Alaska, bueno, desde Miami. Un saludo para todos. Vamos a comenzar, como es costumbre, siempre en nuestros espacios académicos, en esta universidad, de comenzar siempre pidiendo el auxilio divino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, de nuevo, para mí es un placer saludarles. Soy el Padre Mauricio Saavedra, quizá alguno no me conoce aún. Soy el decano de la Facultad de Teología de Unicervantes, la Universidad de los Padres Agustinos en Bogotá, Colombia. Me acompaña un panel tremendamente bueno, tremendamente selecto, y aunque siempre se dice ladies first, aquí tengo que presentar con todo cariño y admiración al Padre Federico Hayton, que es un gran amigo de esta casa, con el Ateneo San Elías, quien gracias a su bondad y a su genio pues nos ha permitido también tener este espacio académico de gran altura. Padre Federico Hayton, buenos días aquí en Colombia, buenas tardes allí en el África subsahariana, en la África negra. Padre, buenos días. Buen día, Padre, buen día a usted y a Maldión d'Absens y a Maldión Dubachel, amigas y grandes intelectuales que son muy valientes porque dicen la verdad sobre el budismo, aunque a muchos les moleste, lo cual es especialmente importante en estos tiempos donde la academia fue copada, fue impregnada por un discurso pro-budista de proporciones alarmantes. Así es, así es. Bueno, y junto con el Padre Federico presentarles a nuestras dos grandes ponentes, digamos, de esta, entre comillas, conferencia, que quizás la tendremos en un formato un poco más amable, de entrevista, de diálogo, las profesoras Marión. Con el Padre Federico decimos las Marión, porque así es, las Marión. La profesora Marión d'Absens y Marión Dubachel. Como ustedes vieron en la pieza gráfica y está allí, todos estamos compartiendo en este momento la pantalla y lo están viendo, pues allí se muestra, digamos, un poco brevemente el currículum vitae, el recorrido académico de estas dos grandes estudiosas. Tendremos la oportunidad de preguntarles un poco más de su preparación y de su actividad académica, pero me place presentar a la profesora Marión d'Absens, que ella es doctora en antropología de la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, de la Sorbona. Ha enseñado la historia del budismo en el occidente, en la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Universidad Católica de París, y es autora pues, de muchos artículos y de libros sobre el budismo y la modernidad. Profesora Marión d'Absens, bonjour. Bonjour, buenos días. Buenos días, buenos días. La profesora Marión entiende todo el español que hablamos, o casi todo, si lo hablamos despacio y correctamente, ¿verdad? Pero siempre, digamos, para que nos responda, podrá, profesora, saludarnos en francés, y quizá le pediré también el favor a la profesora Marión Dubachel, en principio, que si hay algo que no podamos entender o traducir, que nos ayude. Si algo, también nos ayuda Catalina, y si no, también el Padre Federico. Bueno, estamos todos allí para ayudar. Profesora d'Absens, es una alegría y un honor tenerla aquí en esta casa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Y la profesora Marión Dubachel es historiadora de las religiones, doctora en filosofía y docente de letras y de lengua francesa.
ha realizado y publicado estudios sobre Buda, la India, Jerusalén, Jacques Maritain, explorando las relaciones entre estética, mística, inteligencia e imaginación. Bien, dos grandes profesoras que junto con el padre Federico, quien también es doctor en filosofía, con temas de particular interés en el área de la metafísica y de los ángeles, pues conforman este panel y serán nuestros interlocutores para el día de hoy. Vamos a hablar del budismo en su relación con el occidente. Las profesoras con mucho acierto nos han pedido que vayamos más allá de los lugares comunes que se tienen cuando se habla de budismo, de lo que se puede encontrar en Wikipedia sobre budismo. Cuando uno va a Wikipedia, lo que todos podemos acceder es que el budismo se presenta como un sistema filosófico, una religión. Ahí veremos que puede haber un debate muy interesante, que fue fundado más o menos hacia el siglo VI a.C. por Buda, por Siddhartha Gautama, en la India, y que hoy se presenta como casi la cuarta religión, si lo es, la cuarta religión del mundo, con muchos adeptos en el Asia, particularmente con mucho crecimiento quizá en China, por lo menos así, repito, dice Wikipedia, y claro, tiene relación con otras religiones ancestrales como el hinduismo, el tainismo, el sintoísmo, etc. Los occidentales, cuando pensamos algo de budismo, queremos entender algo de budismo, sabemos que esa religión maneja una lógica de reencarnación. Hay unos clichés que están allí siempre, temas como el karma, como el yoga, como las mandalas, como un camino que se muestra como de espiritualidad, aparentemente inofensivo, ligero y que puede llevarse bien con todo. Tenemos esta idea del nirvana como aquello que se debe alcanzar por medio de la contemplación y de una disciplina moral. El budismo rescata todo lo que se conocía como la ataraxia, la no perturbación de los sentidos para alcanzar ese nirvana. Y bueno, en Occidente muy de moda, en Europa y en Estados Unidos, y bueno, y todo lo que llega allí, pues llega también a los pueblos de América Latina. Eso, a grandes rasgos, es como una persona de a pie, cristiano, entiende un poco lo que es el budismo. Sin embargo, pues es la oportunidad en este evento de profundizar si eso es así o no, qué características tiene, etc. Entonces, profesora Marion Dubuchel, de nuevo con los buenos días, yo le quisiera preguntar, ¿esta visión que yo he dicho del budismo corresponde a la realidad o por el contrario Occidente no tiene una buena comprensión del budismo, lo ha falsificado, lo ha mostrado inocente? ¿Qué opinión tiene usted de este tema? La primera cosa que tenemos que decir y no olvidar es que hasta el siglo XVIII los europeos no saben nada del budismo. No saben nada porque no tienen ningún texto, ningún documento, nada que puede servir como fuente. Las primeras fuentes que llegan vienen en 1836 y son documentos que vienen de un inglés que está trabajando como muchos ingleses en la India, y él está en Nepal, y en Nepal se interesa a las religiones en su alrededor y va por los conventos, y en los conventos los monjes le dicen, bueno, ya están textos en Nepal, en el idioma de Nepal, pero tenemos los originales en sánscrito. Entonces él va colectando todo lo que pueda
Y esos textos les manda a la Sociedad Asiática de Bengal, que es la especie de organismo importante del indianismo naciendo, y por otra parte mando a la Sociedad Asiática de París, donde un hombre, un gran lingüista que se llama Eugène Bournouf, recoge todo eso y hay muchos, no me acuerdo, pero hay muchos textos. Va dedicando 3 años leyendo todo eso y al cabo de esos 3 años va a elegir un texto que le parece muy importante que se llama el Sutra de la Buena Ley y lo va traduciendo y yendo traduciéndolo entonces va empezando comentar, glosar, comentar, dar explicaciones, buscar. Y por casualidad ocurre que en el mismo tiempo hay en Ceilán un otro, les llaman civilian, o sea, son personas que tienen algún trabajo diplomático o algo por el estilo mandado por Inglaterra. Y entonces Tourneur encuentra, él también va en los conventos y encuentra un texto que llaman totalmente desconocido en Ceilán, que llaman el Mahavamsu. Y en este texto hablan del budismo y hablan de un rey que se llama el rey Ashoka. Y entonces van poco a poco construir la historia del budismo paso por paso a partir de todos los documentos que van encontrando, explorar, comentar. Pero de un texto búdico, especialmente búdico, no tienen. Eso es el primer paso. Sí, así llega. Es la primera etapa de la elaboración de la visión que los europeos van poco a poco, paso por paso, etapa tras etapa, construir hasta la idea que tenemos hoy del budismo. Doy otro ejemplo. Nosotros lo que conocemos del budismo es a través de lo que llamamos vida de Buda. Y esa vida de Buda es siempre la misma. Es un príncipe llamado Siddhartha, que es un kshatriya, es decir, un hombre de la casta de los guerreros. Y entonces los padres están un poco neuróticos, entonces lo educan para que esté sin ver nada de la miseria humana. Y un día tiene un gran trauma y ve un enfermo, un muerte, un viejo, o sea, la miseria humana a través de la vejez, la muerte, la enfermedad. Y el cuarto encuentro es lo que se llama en la India antecedente, en las religiones indias antecedentes, un sannyasin, o sea, alguien que renunció y vive de nada, de mendigando, de mendicidad, y eso tiene una inspiración, pero todavía no deja todo. Luego se queda y a los 29 deja todo, su hijo, su esposa, y se va para vivir y buscar la sabiduría, una sabiduría nueva. Y todo eso no fue en el principio, esto fue una elaboración de los budistas, unos siglos después del nacimiento supuesto del Buda. Y la primera vida de Buda que los europeos tuvieron y traducieron la fecha es el siglo
XVIII, o sea, muy tarde. Y en una carta mandada por Sylvain Lévy, que es un gran indianista de los años 1920, sí, algo por el estilo, Sylvain Lévy, escribiendo a Serge Oldenburg, un indianista de Rusia, le dice que Mitra, que es un indio de Tibet, que tradució la primera vida de Buda, que es un borracho y que eso no vale nada. Lo que representa un problema. Sí. Lo que representa un problema. O sea, que todas las fuentes son fuentes que nada han sido examinadas. Nadie nunca examinó esas fuentes. Esa gente no era de mala fe, no eran mentirosos, pero estuvieron éblouis, Catalina éblouis, ¿sabe? Éblouis. Estuvieron éblouis por el descubrimiento que representó esa nueva religión. Eso fue realmente... Éblouis, c'est-à-dire en anglais? Obnubilados, estuvieron obnubilados, sorprendidos. Sí, asombrados. Asombrados, sí, asombrados hasta el punto que no veía, ya no había luz, ya no había más luz en su espíritu, en su mente. Sí. Estuvieron realmente, ça a été vraiment un éblouissement. Fue algo de esta forma. Deslumbramiento. Sí, deslumbramiento. Deslumbrados, sí. O sea que, profesora Marión, digamos, sintetizando un poco con los buenos días para los que se van conectando, en este momento tenemos 92 personas conectadas por el Zoom, más otros muchos por el Facebook Live de la universidad. Estamos en este momento haciendo unas primeras preguntas a la profesora Marion Dubuchel sobre cómo llega el budismo al occidente. La profesora Marion, aparte de lo que hemos dicho, de ser doctora en Historia de las Religiones, acaba de terminar con mucho trabajo, mucho esfuerzo, un libro bellísimo. Ayer me mostró un libro sobre la historiografía del budismo, es decir, esto que ella está contando, cómo Occidente comenzó a tener las primeras noticias del budismo allí hacia el siglo XVIII y siglo XIX, cómo se dejaron deslumbrar estos hombres ingleses, franceses, por unos textos que, sin tener mala fe, pero no tenían toda la capacidad realmente de interpretarlos, cayendo también ciertamente en un cierto sincretismo epistemológico, si se quiere, en muchos sentidos, y eso bueno, eso es lo que va llegando a Occidente. Profesora Marion d'Absans, siempre con la pregunta que le hice a la profesora Dubuchel, este budismo así inocente como se ve en Occidente, como un camino de espiritualidad, tranquilo, como una especie de pseudo religión, ¿es la verdad o Occidente ha hecho una falsa imagen, una falsa idea de lo que es el budismo? ¿Usted cuál es su opinión sobre el tema? Maybe I'm going to speak in English or... That's perfect, yes. Okay, so it was we couldn't say it's a wrong idea or a right idea, correct idea, but it is a distorted idea. They took only a part of what they saw of Buddhism, and they took what interested them in order to fit their own beliefs. And most of the researchers of the time, of the scholars who were interested in Buddhism, were people who were either atheist or anti-clerical French persons or Germans, and they wanted to create an ideal religion. And in order to create a perfect religion, an ideal religion
for their own country, for their own societies, they took Catholicism as the counter model for this religion. So they understood the Buddha as a philosopher, and they selected only the texts that describe the Buddha as a philosopher, and all the other things that were said about the Buddha, who had magical powers, who could remember his past lives and had dialogues with gods and demons, etc., were considered not the real Buddhism, not the original Buddhism. So they reconstructed everything in order to say that at the beginning, the Buddha was a philosopher and Buddhism was a rational philosophy. And everything that happened after that, with the coming of religion, rituals, the beliefs in gods and demons, reincarnations, and so forth, was created by people who had wrong ideas and who distorted what the Buddha had said. And their understanding was the same as what the Protestants said to the Catholics. The Protestants said to the Catholics, Jesus didn't create a religion, he didn't decided to build a church, and he didn't decided to do all these rituals, but the Catholics had these ideas and they distorted everything. And the scholars who studied those Buddhist texts, they did the same thing. They said the Buddha was first a philosopher, and then people with their superstition, they invented a religion with gods and demons and so forth. So, sí, sorry, we can make how to say not so long periods, otherwise people will not understand. Okay. Padre Federico, si usted quiere un poco traducirle a la profesora Marion. Oh yes, I mean, paso al español. Básicamente la profesora dice que justamente lo que hicieron los traductores y los especialistas es tratar de crear una religión seleccionando algunas fuentes, seleccionando las partes que les convenían a su proyecto. Era un proyecto intelectual de crear una religión que en realidad no existe, de presentar un Buda filosófico, omitiendo todas aquellas fuentes que decían que Buda era un ser religioso, que Buda había estado en contacto con dioses, que Buda hablaba de sus vidas pasadas. Todos esos aspectos religiosos de la mitología de Buda fueron cancelados, omitidos, olvidados a propósito por los intelectuales, por los académicos, por los especialistas alemanes y de otras partes de Europa, porque la idea justamente era presentar una religión opuesta al catolicismo, de modo tal de desprestigiar al catolicismo, ¿no es cierto? La idea era presentar una religión que sea como el anticatolicismo, sin decir que es anticatólico, pero que se pueda sustituir. Sí. Doctora Dabsanz, ¿fui fiel a su idea? Claro que sí. Bueno. Sí. Padre Federico, la profesora Dubuchel y la profesora Dabsanz son grandes estudiosas del budismo. Sí, claro. Usted, por el contrario, digamos, la experiencia del budismo, claro, por supuesto que conoce las fuentes, la historiografía, de hecho está escribiendo un libro, ya lo está terminando. Ya lo terminé, ya está en prensa el libro. Pero aparte de eso, pues ha tenido la experiencia ya como sacerdote y como militante, si se quiere, de ser misionero en esa zona infestada por el budismo, como es la zona del Himalaya. Y yo le quisiera preguntar, digamos, en la misma línea que le he preguntado a las profesoras, este budismo, esta idea de budismo que nosotros manejamos en Occidente, la típica de todo chico o chica que durante su bachillerato leyeron la novela de Hermann Hesse, ¿no? Y se quedaron quizá con eso, de Siddhartha, y qué bonito. Esa idea de budismo en Occidente corresponde a lo que usted pudo percibir en el ámbito misionero, en el Himalaya, a lo que es realmente el budismo. Bueno, la realidad es que no, de ninguna manera. Hablo no de lo que leí en los libros, hablo de lo que vi en concreto
viviendo 4 años en pleno Himalaya, en la frontera del Tíbet indio y del Tíbet chino. Bueno, lo que vi yo es precisamente una creencia, no digo religión, digo una creencia, porque religión en el fondo solamente es la católica. Lo que vi es una creencia fundada en el terror, no en el temor de Dios, sino en el terror, y no en el terror a Dios, al Dios creador, sino en el terror a los demonios y a otros entes que ellos llaman dioses, pero bueno, tienen un aspecto demoníaco. Cuando ve los cuadros, las pinturas de esos otros supuestos dioses o gurúes, son uno más horrendo que el otro. Esto es lo que yo vi en concreto, viviendo ahí, visitando las casas de las personas, entrando a los templos budistas y en los monasterios. Justamente lo que uno ve es una creencia que suscita el horror, el espanto, una creencia que suscita sentimientos espeluznantes. Bueno, esto es lo que en resumidas cuentas puede ser, o podríamos llamar la fenomenología del budismo tibetano en pleno Himalaya. Muy bien, muchas gracias, Padre Federico. Hay una pregunta, profesora Dubuchel, de Adriana Mosquera, en donde le pregunta si en Francia, al menos en la sociedad francesa, yo creo que sí, pero existe un movimiento contracultural o contrainvestigativo, mejor, sobre el budismo real. Evidentemente creo que usted y la profesora Dapsans lo representan. Luego quiero ir más allá y preguntarle sobre todo es, ¿por qué usted se acercó al budismo? ¿Cómo llegó a eso? Porque usted es doctora en filosofía, docente en letras y en lengua francesa. ¿Y cómo llegó al budismo? ¿Por qué una persona en Francia, entiendo de origen católico, se interesó intelectualmente por el tema del budismo? Sería muy enriquecedor para todos estos estudiantes de teología, pues conocer un poco esa aproximación académica de su ser por estos temas. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Yo estuve y sigo estando en relación con un señor ya de edad que lleva 50 años trabajando acerca de los cristianos del Oriente. Y trabajó mucho tratando de llevar pruebas que en el primer siglo Santo Tomás Apóstol estuvo en India y que hubo iglesias por toda Asia. Y hay una tremenda resistencia en Francia a esas ideas. No se puede imaginar en Francia que haya otra cosa que una especie de agujero negro a partir del primer siglo del cristianismo hasta el siglo IV, cuando tenemos iglesias constituidas y como Armenia, etc. Entonces, yo trabajé mucho con él y me di cuenta que sí, que queremos que esas ideas entraran en nuestra episteme, entonces hay que coger caminos algo distintos, caminos históricos, caminos historiográficos. Y la primera cosa que encontramos es un inmenso prejuicio que describe el mundo de las religiones con una Europa cristiana, bueno, ya no más, pero que estuvo cristiana, Europa del Oeste, Europa del Este, Europa del Este sufriendo mucho más que la Europa del Oeste del Islam, y una inmensa Asia búdica. Ni siquiera una Asia, una India de los brahmanes o de la India védica. Eso
eso no, como si no existiera. Entonces yo empecé a trabajar buscando un camino para llevar otra clase de prueba que pueda ayudar a que penetrara esa idea que sí es posible que Santo Tomás haya fundado una iglesia no solamente en la India, donde hay comunidades de cristianos de San Tomás, cristianos de Santo Tomás, atestados, pero en el Gandhara, que es una región especialmente significante, porque se dice desde 2 siglos que allá en el Gandhara hubo un arte griego, búdico, y entonces de cristianismo nada. Y hay la apóstol Tomás y el cristianismo nazi. Yo hice la recensión de este libro, es un amigo mío y hice la recensión porque este libro es un trabajo historiográfico que ha recogido todos los documentos que atestan que hay que no se puede borrar así la presencia del cristianismo en Asia y especialmente en Central Asia, o sea, Gandhara. Gandhara es el corazón de una muy antigua región que se llama la Bactriana. Y la Bactriana es el nudo de todas las carreteras que llamamos la carretera de la sed, pero que no es solamente la sed, son antiguas carreteras y esas carreteras existían cuando y estaban abiertas desde un siglo antes del cristianismo, o sea que se podía perfectamente atravesar el mundo entero hasta China, excepto que hubo problemas políticos cuando Tomás quería ir hasta China, entonces había turbaciones políticas, entonces tuvo que coger la carretera del mar, por el mar, para ir hasta India. Y hay monedas del rey Gondophares que la tradición de los cristianos de Santo Tomás dicen que fue un rey que Santo Tomás Apóstolos convirtió al cristianismo. Y todo eso la gente dice, pero son bonitas leyendas antiguas de bonnes femmes, ¿sabe? De mujeres, de abuelas que cuentan a sus nietos o qué sé yo. Y entonces, incluso en el mundo cristiano, en Francia y en toda Europa, eso lo han borrado y no quieren reconocerlo, ni siquiera examinarlo. Y entonces pensé, bien, hay que buscar otras formas para que esa tesis pueda estar aceptada como una verdadera posibilidad y no solamente como una fantasía o una bonita leyenda de abuela. Muy bien, gracias. Sí, evidentemente la profesora Dubuchel es una apasionada por la historia del cristianismo antiguo y como hemos visto, pues así llegó, digamos, a estudiar el tema del budismo. Ayer cuando preparábamos un poco la entrevista y pude dialogar con ella, decíamos que había mucha sintonía también con lo que en esta casa de estudios en Unicervantes se hace por estudiar la teología cristiana primitiva, los padres de la iglesia, etcétera, las tradiciones apostólicas, porque efectivamente todo eso tiende a ser negado. Aquí, y esto pues lo digo también para la profesora Dapsans, el padre Federico lo sabe muy bien, aquí en Unicervantes el énfasis de la Facultad de Teología, junto con el estudio de la Sagrada Escritura, es justamente la historia del cristianismo primitivo, los padres de la iglesia. Yo mismo pues me he interesado siempre por esos temas como doctor en patrología que soy, y me es de gran placer escuchar también en el otro continente esa necesidad de no renunciar a las raíces cristianas, no solamente de Europa, sino de Asia. Asia, una zona tremendamente cristianizada en el inicio, y no solamente el Asia occidental, lo que hoy sería
Turquía, la zona de Anatolia. Yo aquí, ya que el padre Federico está mostrando libros, yo tengo aquí mi tesis doctoral sobre la iglesia de Esmirna, una de las ciudades del Apocalipsis, que está en la zona occidental de Turquía, una reconstrucción histórica y teológica de toda esa escuela de San Juan Evangelista, Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, etc. Esa zona está muy claro que fue cristiana, es imposible ponerlo en duda, pero también aquella zona del Asia Central, con esta tradición apostólica tan fuerte, de que Santo Tomás, aquel incrédulo apóstol, fue hasta esas lejanas tierras, y allí murió mártir, y hizo todo un camino de evangelización. Como dice la profesora Dubuchel, hoy parece ser que eso se pusiera todo en duda y que incluso hubiera una especie de gap, de hueco, entre el siglo I y el siglo IV de la historia del cristianismo para una sociedad occidental, particularmente también la francesa, que quiere olvidar sus raíces y que por el contrario tiende a alabar otros movimientos como el budismo. De estos temas son los que estamos hablando. En este momento tenemos aquí en el Zoom de Unicervantes 100 personas participando activamente, más en el Facebook Live. Estamos con la profesora Dubuchel, con la profesora Marion Dabsans y con el padre Federico Hayton, que nos comparten su visión del budismo en ese contraste un poco con lo que era o lo que se puede llegar a saber del budismo original y cómo es nuestra percepción a veces un poco falsa aquí en Occidente. Bien, profesora Marion Dabsans, un poco en la misma línea de la pregunta de la profesora Dubuchel. Cuéntenos un poco de su camino histórico, de su camino, perdón, como académica, como estudiosa. ¿Por qué una francesa como usted se interesa por estudiar el budismo? ¿Cómo llegó a eso? Cuéntenos un poco su experiencia. In English. I was 20 or so years old, and I was looking for the truth, looking for God. And you know, in France, it's difficult to be a convinced Catholic sometimes. So I looked in other directions, and I met people who were practicing meditation, and they introduced me to meditation. And I went to their Buddhist center, led by a Tibetan teacher. I went to 2 Tibetan groups, and then I discovered that there was a huge gap between what is written in the books and what I saw in reality. And I was surprised to see that those people in France who said, I don't like religion, I don't like submission to a priest, I don't like the magical world, etc., they accepted everything from a Tibetan Lama, all the magic, doing prostrations to the Lama, swallowing magic pills, reciting mantras. So I was asking myself this question: how is it possible for people who reject religion to accept this practice of Buddhism? And then I started to do a research on that. Ok, muy bien. Ahí, la profesora Mariana nos cuenta su experiencia personal buscando a Dios, cómo se da cuenta de las cosas. Padre Federico, no sé si usted quiere responder la misma pregunta que le he hecho a la profesora Mariana, sí, pero antes de traducir lo de ella y seguimos con usted. Sí, la próxima le voy a tomar nota para ser más literal, pero básicamente la profesora contó que ella entró en conocimiento del budismo porque tenía unos 20 años y bueno, en Francia es muy difícil ser un católico convencido, y entonces se puso a buscar la verdad y entró a un grupo budista y tuvo ahí encuentros en ritos o en encuentros con monjes budistas tibetanos, y se sorprendió de la diferencia que hay entre una cosa lo que dicen los textos sobre el budismo y otra cosa lo que es la realidad. Encontró que muchos franceses aceptaban acríticamente de parte de un monje budista todo lo que rechazaban de parte de la Iglesia Católica. Esto es la magia, bueno, la Iglesia no hace magia, pero aceptaban la magia de parte de los monjes tibetanos, o también la sumisión a un ministro religioso, se postraban incluso ante ese sujeto, ante esos lamas tibetanos. Entonces descubrió, este doble discurso.
Así es, así es. Y así llega mucha gente realmente al budismo, es decir, queriendo buscar un poco de Dios, pues por caminos, digamos, que se ofrecen a veces incluso sofisticados o como una idea de buscar una religión con un sentido meramente de bienestar, estar tranquilo, Padre, no sufrir, no tener nada, ¿verdad? Yo Sí. quiero hacer un comentario y aprovecho una pregunta. Yo tuve, bueno, en mi libro titulado Tinieblas tibetanas del yoga y el mandala al femicidio ritual, cito a Marguerite Duvergel y a Marguerite Dabsans, y cito un artículo de Marguerite Dabsans donde ella cuenta cómo funcionaba, cómo operaba la secta Rigpa. La secta Rigpa es la secta, podemos decir, creo yo, más importante en Europa, la secta budista más importante en Europa. Ellos fueron, la secta Rigpa es la que introdujo el budismo en Europa. El fundador de esa secta siniestra es Sogyal Rinpoche, que murió, o creo que hasta lo mataron tal vez, se comenta. Tal vez lo mataron los monjes budistas, en las redes figura esa versión, esa posibilidad. Y bueno, Sogyal Rinpoche era un fornicador serial de sus alumnas. Él se acostaba, tenía relaciones sexuales con sus alumnas, y les decía a sus alumnas que tener relaciones sexuales con él iba a ser bueno para su karma o para su vida espiritual. Bueno, querría que, por favor, Marguerite Dabsans hace una descripción muy interesante y dramática y muy realista de los rituales de Rigpa. Marguerite, could you tell us a bit how was the meditation technique in Rigpa sect? Yes, the meditation basically was to learn the devotion to the Lama and to have a total devotion to him and to accept everything. And their main theme was crazy wisdom, and it is to believe that whatever the Lama does, especially crazy, immoral, violent things, it was a sign of his compassion and enlightenment. Dijo que... Si quiere, perdón, si quiere, por favor le pido que traduzca y de paso le quiero preguntar a usted, después de la traducción, también su experiencia de cómo llegó usted al budismo, no a practicarlo, sino a estar cercano a él. ¿Por qué perfecto. Escriba eso. La profesora Dabsans cuenta que entonces que en la secta Rigpa justamente se les inculcaba a los alumnos la devoción al Lama, no la devoción a Dios, sino al Lama, al monje, en concreto a Sogyal Rinpoche, este hombre que fornicaba a sus alumnas, y se decía en esa secta que todo lo que haga el Sogyal Rinpoche, todo lo que haga el monje budista es un fruto de su compasión, es una manifestación de su compasión, incluso y especialmente aquellas cosas locas que haga el gurú, como, bueno, por ejemplo, pedirle a la alumna, beneficios sexuales. Sí, así es. Bien, padre, ¿cómo llegó al Himalaya? La pregunta que quizá muchos quisieran saber. ¿Por qué yo llegué al Himalaya de evangelizar en plena zona budista? Sí, bueno, yo llegué al Himalaya precisamente para tratar de ser un instrumento de Dios para convertir a los budistas a la fe católica. ¿Por qué elegí el Himalaya? ¿Por qué elegí el budismo? Porque el budismo me pareció lo más, como diría San Ignacio en latín, el oppositum per diametrum del catolicismo. Porque el budismo me pareció lo más contrario al catolicismo, me pareció lo más hostil a la fe, y me pareció que era entonces realmente como la máxima concentración de errores. Fue por eso. Sí, excelente. Profesora Duvergel, le voy a dar la palabra también preguntándole un poco, creo que vamos hacia allí, y de hecho me lo pregunta aquí en el chat, por ejemplo, Marco Antonio Garzón. Hay mucha confusión aquí en Occidente y peligros del budismo en Occidente. Yo quisiera que me hablara usted nota que el budismo es una realidad peligrosa para la cultura de Occidente. Sí,
Dubuchel, sí. Entonces voy a hablar como la profesora de filosofía que sigo siendo. El budismo destruye dos cosas fundamentales en la naturaleza humana. La primera es el deseo. El nirvana es la destrucción de todo deseo. El ressort más hondo del ser humano, aunque por supuesto tiene que ser purificado, pero es un ressort, uno de los más hondos en la naturaleza humana. Y el segundo rasgo fundamental de la naturaleza que destruye es la razón. Hay las técnicas que Marion d'Absence acaba de describir, son técnicas para aniquilar el funcionamiento normal de la razón. Entonces, por eso es peligroso, realmente extremadamente peligroso para la persona misma. Luego hay un peligro porque nuestra civilización cristiana está atacada por toda parte, por Islam, por budismo, aunque no sea de la misma forma. Pero la naturaleza humana misma, el budismo la destruye. Sí, así es. Muy importante eso. Muy importante porque a veces se piensa que, claro, el clímax de la meditación budista es la apeteia, el no sentir nada, el nirvana. Y se piensa que eso podría ser un camino de espiritualidad, la nada como camino de espiritual. Es absurdo y como decía el padre Federico, contrario completamente a la fe cristiana, donde la vida espiritual es el encuentro más bien con el otro, y con el otro con mayúscula, con el ser por excelencia, no con la nada, sino con el ser. Y en la vida espiritual, lo que tenemos en la fe cristiana no es llegar a la apatía, sino lo contrario, la simpatía, ¿no? El sentir con el otro, identificarnos con las causas de Dios y con las de nuestro prójimo, y no solamente querer estar en una religión del bienestar. Pero ese es el camino del budismo, ¿verdad? Y el último hecho que quiero subrayar. Subrayar, sí. Subrayar. Sí. Subrayar, sí. Es que borra toda nuestra cultura propia de la oración y nuestras propias técnicas, porque hay técnicas cristianas de apaciguamientos, de gobierno de sí mismo, y todo eso está borrado. Y eso es el segundo peligro que veo para nuestra cultura cristiana. Las técnicas budistas parece que están las únicas, como si nada hubiese existido antes en cuanto a técnicas propias de la espiritualidad cristiana, propia cristiana. Por ejemplo, a veces digo a la gente, pero nosotros los cristianos tenemos lo mismo para hacer que se calle el ruido interior. Porque hay ruido dentro de nosotros. Entonces, la primera etapa es, primero, cuando se hacen los ejercicios de San Ignacio, la primera etapa es apaciguar de dentro para que se callese todo este ruido que hay de dentro. Nosotros también tenemos. Así es. ¿Qué esperamos para proponerlo a la gente que va buscando desesperadamente? Sí. La gente, porque hay que entender también que hay una desesperación de los jóvenes y de la gente más de edad también.
buscando desesperadamente técnicas y no solamente de bienestar. Hay una búsqueda de este tipo, pero hay también otra búsqueda. Y creo que tenemos que hacer un examen de conciencia, es que no lo proponemos. Porque, claro, el rosario está bien, pero no es suficiente. La adoración está bien, pero es para la gente cristiana. ¿Qué proponemos a la gente que está a las márgenes del cristianismo ahora, que están más y más ahora a lo mejor, al menos en Francia y en Europa? Sí, muy bien. Quiero hacer un comentario. Quiero subrayar. Me parece una síntesis magnífica la que sugirió Fray Mauricio, esta de simpatía versus apatía, la simpatía católica, la simpatía cristiana en contra de la apatía budista. Creo que es una síntesis teorética fundamental que hasta debería ser citada en libros. Me parece que es una gran idea de ser desarrollada y creo que eso tiene mucha amiga, creo que tiene mucha riqueza esa síntesis dialéctica, antitética, creo que tiene un gran contenido apologético. Muchas gracias, padre, le agradezco y haciendo honor a la verdad, creo que alguna vez esa idea, sin duda más desarrollada, quizá se la pude haber leído a Joseph Ratzinger. Creo, ahora no me viene, son de esas... padre, creo que sería bueno que, usted estudió griego, pues patrólogo, pero que le explica a los alumnos la etimología de simpatía y apatía. Claro, es que vuelvo un poco con esa síntesis, y gracias, padre. Claro, el pathos es la realidad del dolor o del sufrimiento, de ahí viene pasión. El budismo, como esta cultura que se nos ha metido mucho en la fe católica, de buscar una religión de bienestar. Y para estar tranquilos y para el bienestar quizá basta un spa. Pero uno no va a la iglesia solamente para buscar paz y tranquilidad, porque eso realmente es un camino de egoísmo, si se quiere. El budismo, el camino espiritual del budismo es eso, es no sentir nada, es llegar al nirvana, que es la nada absoluta. Y eso es una proyección también de lo que habrá en la otra vida, donde mi ser será como una gota en medio del mar, y que es el infinito de la divinidad, y allí descansará, pero toda la identidad personal también se va a perder. Y en esa lógica, en ese camino del nirvana, repito, es no sentir nada. Si hay un terremoto a mi alrededor, que yo no lo sienta, ni el fuego lo siento, ni el dolor del otro lo siento. Pero desde que yo esté tranquilo, tenga la ataraxia, que por allá los griegos, Pirrón, por ejemplo, buscó justamente en el Oriente y trajo a Occidente en la época, digamos, de la filosofía griega, después de Platón y Aristóteles, y eso ha ido haciendo mucha escuela, y es una idea pues supremamente popular, pero engañosa completamente y anticristiana, porque padre, perdón, Señor Jesucristo fue lo contrario, es la simpatía, es como decía, me hacía insistir el padre Federico, es el amor por los otros, la pasión por los otros, el sentir con el otro, empezando el sentir con el ser por excelencia, que es Dios, que nos tiene unas obras de misericordia además, corporales y espirituales para sentir con los otros. Y lo propio de la oración, padre, sería el compromiso. Perdón, padre, pero por favor explique los prefijos, sim y a. Claro, entonces el a, el apatos, el a es privativo en griego, es lo que no se tiene, el a es privativo, entonces apatos es no sentir ningún tipo de dolor, de pasión. Por el contrario, el sin en griego, el prefijo sin en griego, es todo lo contrario, es el conjunto, es la armonía. Si se quiere, por ejemplo, una palabra que todos conocemos en castellano, en las lenguas romances, la sinfonía. Sinfonía son poner los fonos, los sonidos, juntos. Eso es sinfonía. Entonces, el prefijo sin lo que evoca es
unidad. Entonces, en ese caso, simpatía es sentir con el otro, Sí, bueno. Entonces podría decir, parafraseando a Gracián, podríamos decir, a modo, con estilo aforístico, contra la apatía budista, la simpatía católica. Sin duda, sí, estaría muy bien, así es. Muy bien, profesora Dabsanz, mi pregunta también para usted. Según su experiencia, ¿cuáles son los peligros del budismo para la cultura occidental? It is the importation of Buddhism corresponds to the new movement in philosophy of deconstruction, to deconstruct everything and to believe that there is no self, there is no person, and there is nothing. So it's a kind of extreme nihilism. And also, on a more practical level, the people who practice meditation and go to Tibetan centers, they go in contact with spiritual entities that are not very kind with us. Muy bien, padre. Dijo que bueno, que el budismo es muy peligroso para la cultura occidental, para la cultura cristiana, precisamente por dos motivos, principalmente. Primero, porque justamente el budismo alimenta esta moda moderna de la deconstrucción. Después, la deconstrucción, que es una moda filosófica que busca vaciar de contenido, ¿bien?, las realidades, y el budismo en concreto niega a la persona y niega, al final dice que para el budismo no hay nada. Ese es el primer nivel. Y el segundo nivel, que es más práctico, es que justamente el budismo nos busca que estemos en contacto, que nos contactemos con entidades espirituales, que yo entendí a la profesora, son demonios. Así es. Padre, su experiencia pastoral sobre el tema del budismo, usted que también pues, ha estado en el Oriente, pero también en el Occidente, ha pasado pues, por toda la civilización occidental, desde Estados Unidos hasta Argentina, ¿cuáles son los peligros que usted ha visto pastoralmente de esa mezcla entre budismo y catolicismo? Bueno, uno de los principales problemas es el irracionalismo. Mucha gente que es muy racionalista en la vida, muy cartesiana, pero de pronto simpatiza con el budismo, coquetea con el budismo, y ahí se vuelven irracionales. Entonces aceptan en bloque un montón de mitos que son completamente contra la razón, como la reencarnación. Entonces, este es un problema. Entonces, el fenómeno del irracionalismo. Otro fenómeno a nivel pastoral que se ve en Occidente es justamente que la gente inconscientemente se mete en realidades muy peligrosas, se mete en el satanismo, pero de un modo suave, de un modo a la moda, fashion. ¿Por qué? Se mete la utilización de mandalas y la exhibición de budas, o mismo la práctica del yoga y por supuesto del reiki, son prácticas muy difundidas en Occidente que le abren la puerta directamente a los demonios. O sea, pueden generar obsesión diabólica, posesión diabólica o vejación diabólica. Así es. Grandes problemas para la espiritualidad de la fe católica y también para la fe occidental. Pero voy a aclarar, porque mucha gente dice, pero padre, ¿cómo que el mandala puede generar una posesión diabólica? No le creo, usted es un fanático. No, voy a explicarlo de modo riguroso, y querría que también las profesoras Duvachel y Dabsanz también digan una palabra sobre los mandalas. Bien, el mandala es algo muy peligroso. De hecho, según mis investigaciones, yo esto cito todas fuentes budistas, los mandalas son utilizados de un modo particular para dos cosas. Voy a resumir. El mandala es utilizado para que el yogi entre en contacto con deidades. Ellos lo llaman deidades. Pero estas deidades pueden ser lo que los budistas llaman dioses, no el dios creador, y lo que los budistas llaman demonios,
los budistas también reconocen abiertamente y lo promueven que uno, bueno, entró en contacto con un demonio por medio de la utilización de un mandala. De hecho, para el budismo tibetano es fundamental el recurso a las dakinis. Las dakinis son, según la pictografía y la cosmovisión budista tibetana, las dakinis se las representan como demonesas, como diablas, como diablesas, prendidas a fuego, desnudas, armadas, con armamento, y siempre con una actitud macabra. Entonces, uno, por medio de la utilización de mandalas, entra en contacto con deidades, siempre invocando, por supuesto, hay que invocar a las dakinis, lo cual es un elemento imprescindible del budismo tibetano, y bueno, uno entra en contacto con la deidad para que la deidad venga al mandala, venga sobre el mandala, y después para que uno mismo se convierta en la deidad. O sea, que lo cual implica que la deidad entra dentro de uno, o mejor dicho, uno entra dentro de la deidad. Estas deidades no tienen un aspecto benévolo, no irradia misericordia, sino que a menudo tienen precisamente una manifestación macabra y agresiva y violenta. O sea, tienen todos los signos de lo que es la manifestación demoníaca. Por eso, que estrictamente hablando, lo más probable es que aquel que utiliza un mandala para hacer el rito específico mandálico va a quedar poseído. Y si no queda poseído, por misericordia de Dios, que impidió la posesión. La segunda utilización del mandala, y esto está testificado en las fuentes, por ejemplo, esto está claro en la vida de Milarepa, la autobiografía de Milarepa, que forma parte del canon budista, por decirlo así, es que justamente el mandala sirve para hacer rituales de magia negra. Por ejemplo, yo quiero matar a mi vecino porque mi vecino hace mucho ruido, no me lo aguanto, lo quiero matar de un modo sutil. ¿Qué hago? Voy a un monje budista, especialista en magia negra, y él hace un ritual para matar al vecino con magia negra utilizando un mandala. Alguien puede decir, padre, usted está inventando. No, no estoy inventando. Una prueba de esto figura en la autobiografía de Milarepa. Lo pueden buscar en internet. Milarepa es un gran, entre comillas, santo budista. Es considerado, se lo compara con San Francisco de Asís. Milarepa es presentado como el modelo del discípulo budista. Su profesor fue Marpa. Marpa considera uno de los máximos gurúes budistas. Se lo llama Marpa el traductor, porque según el relato budista, él fue el que tradujo las grandes obras del budismo al idioma tibetano. Y entonces, Marpa mismo le pidió a Milarepa que Milarepa vaya a matar gente con magia negra. O sea que esto es innegable, que hay magia negra en el budismo tibetano hecha con mandalas. Pues, los rituales de magia negra en la historia de Milarepa se hacen con mandalas. Bueno, cuenta Milarepa que justamente los demonios, o los dioses, como los quieran llamar, depositaron las cabezas de 35 o 30 y tantos familiares de Milarepa, porque Milarepa mató a unos 35 familiares suyos, no me acuerdo el número exacto, por medio de magia negra, acudiendo a brujos de la secta Nyingmapa. La secta Nyingmapa es la más importante del budismo tibetano, mejor dicho, la más antigua, o sea, la más tradicional, que en realidad no se lo puede llamar tradicional porque la tradición es solamente de lo bueno, no hay una tradición del mal. Bien, hasta acá. Pero I would like that Professor Marion Dubachel and Marion d'Absence would say a word about the mandalas. Adelante. Sí, profesoras, son about mandalas. Yo no tengo ninguna competencia. Okay. Profesora d'Absence. No, I agree with what Padre Federico said, and it's important to see that the mandala and the practice of some rituals are imported into Europe and America.
Sí, básicamente lo que el padre Federico pues ha dicho, y aquí tengo muchas preguntas en ese sentido. ¿Las mandalas son inofensivas o no lo son? Bueno, ya tratando de sintetizar un poco lo que dice el padre Federico, en efecto no lo son. Pues claro, las encontramos para colorear a los niños en el colegio, se las colocan allí como la cosa más normal del mundo, pero trae, digamos, detrás toda una historia, toda una proyección de una técnica real de invocación de demonios. Que si alguien se pone a pintar una mandala, va a estar poseído o no, pues digamos, hasta allá uno no puede asegurarlo. Pero lo que estamos diciendo aquí es la peligrosidad de cualquier práctica sobre estas, porque tiene esta situación, este background. Profesora Dubuchel, hay un tema aquí que ayer lo discutíamos un poco. Recordaba yo que aquí en una muy prestigiosa universidad de Bogotá, un estudiante me comentaba que la práctica de la universidad era haber diseñado un espacio de meditación de todos los estudiantes. Era una cámara oscura donde tenían que ir a meditar, y era un encierro. Este estudiante, que tenía una formación católica sólida, se sentía evidentemente muy incómodo con ese tipo de, digamos, de política de bienestar universitario que había allí. Aquí en Colombia, por ejemplo, al presidente actual, por poner en el Twitter una invocación a la Virgen de Chiquinquirá, afirmando que era un tema personal, bueno, fue toda una batalla mediática tremendo, porque este es un país laico, lo que siempre se dice, país laico. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá es una señora, actualmente la mayor de Bogotá, hizo en una zona de Bogotá unas meditaciones trascendentales, un yoga. Eso sí fue muy bien aplaudido, eso sí convocó. Se ve que el tema del budismo es muy popular en el Estado, favorecido por el Estado. Por todas partes hay que quitar el crucifijo, hay que quitar el pesebre, el Belén de Navidad, pero en cambio el budismo, con todo lo que implica en la decoración, el Estado lo ve bien, lo favorece. Al yoga todo el mundo le parece que es una cosa, un hábito saludable, social. ¿Usted qué opina de eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué para el Estado el budismo sí es una cosa que se acoge? Incluso si se dice que es un Estado laico, ¿por qué sucede eso? Yo pienso que porque hay una hostilidad al catolicismo. Y entonces, como en Francia, por ejemplo, hay algo que no se puede entender. Se sabe que el Islam es peligroso. Tenemos actos terroristas, tenemos muertos, tenemos gente con Kalashnikov. Hay pruebas estallantes que el Islam es peligroso. Y sin embargo, todo está hecho para favorecer la presencia de la hay una islamización incluso en nuestras escuelas. Entonces es porque hay un odio, un verdadero odio hacia la Iglesia Católica, hacia el cristianismo de una manera general y hacia la Iglesia Católica más peculiarmente. Y entonces el budismo igual es todo eso que favorece y la presencia de otras religiones, entonces hace la Iglesia más débil. Y eso es a fe mía la única razón, además que hay una increíble ignorancia de la cosa, del hecho espiritual, no solo del hecho religioso, sino del hecho espiritual. Y por ejemplo, en nuestra iglesia no se cree más en los ángeles. Si se habla de los ángeles, entonces la gente piensa que son leyendas de abuelas, hecho
está de pasado de moda. Sí, sí, así es. Todo lo que concurre a destruir el catolicismo está bueno en nuestro estado. La laicidad es el nombre debajo del cual se esconde el odio del cristianismo y de la Iglesia católica. Sí, sí. Y quizá también está allí detrás que el budismo se presenta cuando le conviene como una filosofía, donde y entonces, no hay un estado laico. Y por eso, demonios. Y por eso todo lo que presenta el budismo como una religión sencilla, como una religión coherente, como algo todo hecho, todo preparado para pensarlo o para practicarlo, todo eso favorece el peso del budismo en la vida de los franceses y yo creo de los europeos. Pero no llevo años sin viajar en Europa porque he fundado un pequeño centro en Camboya. Entonces cada vez que viajo es para ir en este pueblo Trapeong-Ganchang donde está mi centro y los niños. Quiero hacer una pregunta a la profesora Marion Duvachel. Porque ¿nos puede explicar, profesora, cuál es la diferencia entre el budismo tibetano y el budismo camboyano, el budismo del sur? Muchas veces se habla de que hay dos budismos. El budismo del norte, que es el budismo no es una religión y no es una religión universal. La idea que es una religión universal viene de los indianistas del siglo XIX. Lo dicen, lo escriben. Esa religión universal. No, el budismo es un sincretismo. Es un sincretismo. Es nada más un sincretismo. Nace en la India. Antes hay religiones antecedentes. El padre Federico habló de la reencarnación. La reencarnación no es de ninguna manera una idea budista, es una idea de la India védica, o sea, de textos cinema viejos o considerados como muy viejos. Todo eso son el karma, el dharma, todo eso son conceptos que vienen de las religiones que están antes del budismo. El budismo escogió todo eso, lo salió y lo puso en un nuevo paradigma. Entonces, en este nuevo paradigma cogió otros colores, organizó de otra forma. Pero todo eso son ideas, son conceptos multiseculares que vienen de la India. Luego se desplaza. Entonces, cuando se desplaza, ¿qué encuentra? Encuentra las religiones que ya están en el Tíbet. ¿Cuál es la religión que ya está? El chamanismo. No sé cómo se dice en castellano. El chamanismo. El chamanismo. Entonces el budismo y el chamanismo se fabrica algo, se mezcla, se organiza. Hay algún pensador que viene, que lo piensa, que escribe algo, escribe un libro y así se organiza y luego de foyer en foyer. Por ejemplo, en Camboya no se sabe, nadie es capaz de decir si los templos Angkor, cuáles son los dioses o cuál es la religión. Cuando estoy en mi pueblo, la gente por todas partes tiene el mismo altar. Es en cada casa budista, excepto las más pobres, pero cuando hay una casa en dur, que no es un taudis, cuando hay una casa verdadera, hay un altar y en este altar hay dos personajes. Hay un Buda redondito, gordito, y al lado un señor con una barbilla
barbilla, con pelo blanco, y entonces pregunta a la gente, pero ¿quién es? Ah, es el Buda. Pero el otro, no saben. Entonces yo, por supuesto que yo investigué, y entonces este señor, este Buda gordito, se llama Pingola y viene por el Vietnam al siglo VIII, a partir del siglo VIII, desde el Vietnam hasta Camboya. Se llama Pingola, de dónde viene no se sabe, pero es el Buda que hay por todo Camboya. En cuanto a los templos se dice que, ciertos templos son shivaíta, otros hindú. Bueno, suelen decir que el budismo o la religión de Camboya es un hinduismo con una matiz de budismo. Ya. Pero no es realmente budismo. Vale. O sea, una gran conclusión aquí, creo que todos la agradecemos, es pensar que el budismo de ninguna manera es un sistema coherente, soteriológico, de salvación, ni mucho menos, ni filosófico. Es una mezcla de cosas muy anteriores, incluso como el brahmanismo, el sintoísmo, etc. Y está allí, y ese mismo sincretismo en sus orígenes es también, porque tengo muchas preguntas a ese respecto, un sincretismo hacia su presente y su futuro, en el sentido de que el budismo es perfectamente abierto a integrar cualquier tipo de creencia, la nueva era, por ejemplo, prácticas demoníacas más actuales, etcétera, porque se alimenta de lo irracional, y lo irracional pues todo lo absorbe de manera desordenada, sin ninguna vergüenza, ¿sí? Sin ninguna vergüenza. Y eso es lo que genera gran parte de la confusión. Para ir terminando, profesora Dabsans, la misma pregunta de la profesora Dubuchel. Según usted, ¿cuál es el peligro del budismo en Occidente? En este sentido de estas sociedades laicas que absorben el budismo. I think this is a trap that many people fall into because they think it's rational. So we are in the idea of progress, and Buddhism appears as the most rational option on the spiritual market, let's say. But it's really a deconstruction of the soul, of the idea of the person. And also, it's a cultural vacuum also around this meditation practice. I mean, people are just meditating, sitting in their living room, and they are not learning anything. They are not asking questions about life, death, God. So intellectually, there is nothing. So I think this is a real threat it's a kind of anesthesia of the people, basically. Wow. Padre, una pregunta, ¿estamos grabando esto? Sí, claro que sí. Porque realmente es preciosa lo que está diciendo las profesoras, especialmente muy interesante lo que acaba de decir la profesora Dabsans, para tomar nota. Entonces, justamente dice la profesora Dabsans que el budismo es una trampa para el occidente. Y que muchos caen en esto porque creen que el budismo es algo racional. El budismo no es racional. Muchos se creen que el budismo evoca una idea de progreso, pero el budismo no evoca el progreso. Y justamente dice la profesora Dabsans que bueno que muchos occidentales creen que el budismo es una frase muy interesante, que el budismo es la opción más racional del mercado espiritual. Que no es así, pero muchos creen eso. Como dice la profesora, el budismo es una deconstrucción de la persona, y entonces los budistas se sientan en el living a meditar, pero no aprenden nada, no se hacen las grandes preguntas del ser humano,
sobre el origen de la vida, sobre la muerte, no se hacen las grandes preguntas. Por eso el budismo es intelectualmente nulo. Yo querría preguntarle a la profesora Absans what is deconstruction, because here many of the students don't know maybe what means deconstruction. Le pregunto, ¿qué es la deconstrucción? In philosophical terms, it's what happened in the 1970s, mostly in Europe and in the United States. The idea that you have to deconstruct everything, all belief should be deconstructed, and even yourself as a person. Maybe you are not a tangible thing. You do not have a soul. Things do not have essences. They just, happen to be the result of another cause. But in the end, there is nothing solid. And Buddhism actually teaches the same kind of things, that there is no person, and that there are only a coincidence of different factors, and that those factors will one day will be separated, and you will discover that there is both. You don't even exist. So it's the same thing. Bien, básicamente dijo que la deconstrucción entonces justamente es una posición filosófica del siglo XX que dice que tenemos que deconstruir todos los conceptos filosóficos, incluso deconstruirnos a nosotros mismos. Para esta filosofía deconstructiva, que es falsa, las cosas no tienen esencia, no hay nada sólido, la persona no existe. Y bueno, el budismo tiene la misma filosofía. Para el budismo entonces no hay esencias, no hay nada sólido, solo hay coincidencias y ustedes no existen. Para el budismo, como dijo la profesora Absans, usted no existe. En cada uno de nosotros no existimos, punto. Sí. Y es una visión terrible del ser humano, ¿no? Porque también que ese cuerpo va siendo habitado, pues es un disfraz que toca en esta vida y en la siguiente quizá otro y otro y otro. Pues evidentemente el valor del cuerpo, que para la fe católica es el templo del Espíritu Santo, pues para el budismo es nada, ¿no? Solamente son almas perdidas, encerradas en cuerpos, mientras logran su autorredención, su autosalvación, en la medida en que ellas, por su esfuerzo personal, se liberen del karma. Digamos, tampoco allí hay una idea de gracia, de auxilio divino, y por tanto es un sistema soteriológico de salvación tremendamente frustrante, en el sentido de que ¿quién se puede redimir a sí mismo o sentirse redimido por sus propias obras o solamente por su disciplina moral? Es terrible, es un sinsentido en muchos aspectos. Padre Federico, sí, Padre, sobre eso. Yo tengo una pregunta que es muy importante. Sí. Tengo una pregunta muy importante porque la profesora Duvachel estudió mucho el tema de la existencia histórica de Buda. Profesora, ¿Buda existió o no? No lo sé, pero lo que sé es que en 3 siglos de investigaciones de historiografía no hay ninguna prueba de su existencia. Sí. Tremendo. Padre Federico, para ir terminando, sí, profesora Duvachel, perdón, le corté. Adelante. Lo que pasa es que los buscadores, para seguir buscando, en un momento necesitan fechas fijas, si no, no pueden seguir. Y entonces, a lo largo de la historia del indianismo, en un momento determinado, hay que decidir si existe o si no existe, y si no existe, el budismo queda inexplicable. Entonces, tiene que existir. Entonces, si tiene que existir, ¿cuándo nació? Sí, así es. Pero no hay la más mínima prueba de su existencia histórica. Muy bien. Padre Federico, para ir terminando, son las 11:30. Sí. Digamos, voy terminando con alguna pregunta muy pastoral, perdonará, pero le tengo que aprovechar también como sacerdote
en esto. Hay una pregunta que usted seguramente habrá respondido 1000 veces en su vida a las personas que se le acercan y que de hecho aquí están en el chat, ¿no? Que se la voy a preguntar en los términos más planos del mundo. ¿Qué hay de malo en hacer yoga? Si soy católico, ¿qué hay de malo? Bueno, justamente el yoga significa unión. ¿Unión con qué? Precisamente la unión no es con el Dios verdadero, porque el budismo no cree en el Dios verdadero. El yoga, la gimnasia yógica implica una filosofía yógica y una mitología, y esa filosofía yógica no cree en el Dios creador, en el Dios único, el Dios todopoderoso, pero cree en un montón de deidades y cree en un montón de demonios. Entonces esa unión del yogi, el yogi cuando hace yoga, tiene que buscar unirse. ¿Unirse con qué? Unirse con el espíritu absoluto. Ese espíritu absoluto se puede entender de dos maneras. Como que todo es un espíritu, entonces somos todos parte de ese espíritu, que se llama panteísmo, que es un error. O entonces yo no existo, yo simplemente soy parte de un todo. Entonces yo cuando hago yoga me tengo que unir con ese todo y despersonalizarme y dejar de ser yo. O en la otra escuela, otra variante, es que yo hago yoga para entonces darme cuenta que en realidad no existo. O sea, para experimentar la nada. Entonces, por lo menos el yoga, te puede volver loco, porque le preguntamos a cualquier psicólogo, ¿qué opinas? Yo no soy nada. No quiero hacer nada. Si no soy nada, no quiero hacer nada. Y si yo no quiero nada, si yo me creo que no soy nada, no quiero nada y no quiero hacer nada, y bueno, hay que hacer mínimo tratamiento psiquiátrico. Así es. Padre, finalmente también estoy recogiendo un poco, porque son muchas las preguntas que tenemos por el chat, algunas cosas que son lugares comunes o que habría que distinguir. Por ejemplo, sí, ciertamente, como lo vimos con la profesora Duruchel, el yoga no necesariamente está unido solamente al budismo, pero aquí es que estamos en un asunto donde se mezcla todo con todo, porque eso es lo que permite el budismo, un sincretismo irracional. Una pregunta sobre el Dalai Lama, porque claro, es un personaje que tiene muy buena prensa en todas partes, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Carnegie Hall, etcétera, lo muestran, le hacen reverencia y él por todas partes va saludando y diciendo que el budismo es una religión del amor. ¿Eso le merece a usted alguna idea, algún comentario? I would like that Marion Dapsam will say a word about Dalai Lama. Yes. No, please, you know better than me. Okay, Dalai Lama basically now he's the perdón, estoy hablando en inglés. El Dalai Lama fue como entronizado en Hollywood como un dios. Hollywood es el principal foco de propaganda para el Dalai Lama. El Dalai Lama, él mismo, según la cosmovisión tibetana, es considerado un dios, el Kundun, y es considerado el gran mago. El gran mago, Mahasiddha, se dice, bueno, en la India lo llaman Mahasiddha, el gran Mahasiddha es él. Entonces lo que nosotros todos, estrictamente hablando, seríamos súbditos de él, y él por medio de la magia nos domina. Y el Dalai Lama, como explica el matrimonio Trimondi, que verdadero modo es el matrimonio Röntgen, en su libro The Dark Shadow of the Dalai Lama, el Dalai Lama es el gran maestro del Tantra. El Tantra es una técnica de meditación fundada en el sexo con elementos macabros. Sí. Bueno, muy bien. Vamos culminando este espacio académico, estas lecciones finales que hemos organizado en la Facultad de Teología Uni Cervantes con el Ateneo San Elías. Gracias de verdad al padre Federico y a las profesoras. Aclarar ciertamente algunas cosas también, yo como sacerdote a nivel pastoral lo digo porque aquí hay muchas preguntas sin duda. ¿Y qué pasa si el yoga solamente es ejercicio? Pues bueno, si no tiene la pretensión de hacer yoga, no le digan yoga, porque así lo venden. Si es un tema de que claro, yo solamente estiro los brazos y respiro, pues el problema es todo
cómo se va metiendo toda una cultura y una confusión sincretista en eso. Salir a hacer ejercicio o respirar profundo, pues no es yoga. El problema es que todo este sincretismo viene, ¿verdad, Padre Federico? Sí. No, pero además hay un montón de deportes, y la gimnasia occidental, que es de origen griego, grecorromano, es 1000 veces superior a la gimnasia yógica. O sea, sí, por hacer gimnasia, enhorabuena que hagamos gimnasia, enhorabuena que hagamos deporte, pero no hay por qué hacer ningún yoga. ¿Qué tanto? Hay 25.000 deportes, hay 25.000 modos de hacer gimnasia. No hay ninguna necesidad de hacer yoga. O sea, el que se mete en yoga es porque quiere meterse en algo esotérico o porque está haciendo alguna búsqueda espiritual. Entonces, no me vengan con la excusa de que hago yoga porque quiero hacer gimnasia, porque hay 1 millón de modos de gimnasia que no son yógicos y que no son diabólicos. Sí. Mucha ignorancia, deseo de Dios, pero mucha ignorancia y curiosidad, una curiosidad mala también. Sí, una curiosidad mala. Y pues como decía la profesora Duchel, el budismo pues destruye el deseo. Así que me parece una idea poderosa, profesora. Destruye el deseo, destruye la razón también. Bien, pues es un placer para nosotros tener estos encuentros tan multiculturales, tan amplios, tan internacionales. Las profesoras Duchel y Dabsans, pues está una en Francia, otra en Italia, 2 grandes estudiosas del budismo, de su historiografía, de su comprensión en Occidente, de estudiar sus raíces, de la contraposición efectiva e intelectual que hace a la fe cristiana, inclusive queriendo anular sus orígenes. La fe cristiana también, que tuvo un fortín muy importante en el Asia, también en la Asia Central, con las tradiciones apostólicas, con Santo Tomás, etc. Y al Padre Federico, que también no solamente ha estudiado esto y ha escrito este libro sobre las tinieblas del budismo, sino también que ha sido misionero, ha estado en esos sitios en contacto. Por supuesto, las profesoras también lo han hecho, conocen todo ese mundo. Y cómo nosotros tener ante eso una mirada, si se quiere, pues discernida, crítica, etc. Aquí, obviamente, separamos siempre lo que es la ideología de las personas. Una persona, por el hecho de estar equivocada, no per se es mala, en fin, pero tenemos que ser en esto pues muy profundos, muy sutiles, y hacer academia con las personas que saben. Yo les agradezco. Usted una palabra final. ¿Sí? Perdón, usted es la orden de San Agustín, y San Agustín enseñaba que hay que, precisamente la caridad fraterna, nos manda a amar al prójimo, pero odiar el error. Así es. Amar al que yerra, al que se equivoca, amarlo, al que peca, lo amo, pero odio el pecado y odio el error. Así es. Odio al pecado y amor al pecador. Así es. Profesora Duchel, profesora Dabsans, muchas gracias. Que esta sea la primera de muchas veces. Con el Padre Federico también estamos pues ciertamente en esos proyectos de buscar espacios para estudiar más el Oriente, el mundo oriental, por medio de artículos, de traducción de artículos quizá del francés, del inglés, de otras lenguas, de abrir un seminario, o de pronto un departamento de estudios orientales. Bueno, ya Dios nos irá dando la pauta. Les agradecemos a todos la excelente asistencia, tanto por el Facebook Live como por el Zoom de Unicervantes. Este ha sido un año maravilloso en medio de tantas dificultades de esta situación global. La oportunidad de llegar a muchos de ustedes, a los lugares donde están, para ofrecerles la mejor teología de la manera más amplia posible, con la mejor tecnología, con los mejores profesores. En nombre del señor rector, del padre Nelson Gallego, de Unicervantes, del mío propio, agradecerles de nuevo a todos, a las profesoras, al padre Federico y a todos los asistentes por su compañía, por este año tan bueno, y esperamos el próximo año reencontrarnos en la academia estudiando nuestra fe con profundidad. Muchas gracias para todos y que Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Adiós.